Desarrollo y factorización, parte 2. Veamos nuevos ejemplos para desarrollar y factorizar. Comencemos desarrollando. El primer ejemplo que vamos a trabajar dice así: 6 por, entre paréntesis, x al cuadrado menos 2x más 10. Lo que vemos aquí es una multiplicación por una adición y una sustracción entre paréntesis. Por lo tanto, vamos a desarrollar aplicando la propiedad distributiva. Multiplicaremos 6, que es el factor exterior, por el primer sumando, x2, 6 por menos 2x y 6 por 10. Escribamos estas multiplicaciones. 6 por x2 más 6 por menos 2x más 6 por 10. Separamos términos y lo que vamos a hacer ahora son las operaciones que se puedan efectuar en cada uno de estos términos. En el primer término, 6 por x2, no podemos hacer nada, simplemente quedará 6x2. En el segundo término, que tenemos 6 por menos 2x, podemos aplicar la propiedad asociativa de la multiplicación y multiplicar el factor 6 por el factor menos 2, lo cual nos queda menos 12 por el factor x, menos 12 por x. Y en el último término, 6 por 10, que nos quedará 60. Así que lo que conseguimos es 6x2 menos 12x más 60, y esta será nuestra expresión desarrollada. Obviamente, la expresión de la cual partimos era una expresión factorizada. Veamos un segundo ejemplo. En este caso tenemos que el factor que multiplica la adición o sustracción entre paréntesis está del lado derecho y no del lado izquierdo, pero se actúa de igual forma. Vamos a multiplicar el factor menos 5 por el primer sumando, menos 3x, menos 5 por el segundo sumando, 4y, y menos 5 por el tercer sumando, menos 9. Separamos términos y lo que vamos a hacer ahora es realizar algunas operaciones. En el primer término podemos multiplicar el menos 5 por el menos 3 aplicando la propiedad asociativa, lo cual nos quedará más 15 por x. En el segundo término podemos también aplicar la propiedad asociativa, multiplicar el menos 5 por el 4, lo cual nos va a quedar menos 20 por y. Y en el último término multiplicamos menos 5 por menos 9 y esto nos dará más 45. Así que nos está quedando 15x en el primer término, menos 20y en el segundo y más 45 en el tercer término. Y esta será nuestra expresión desarrollada. Por lo tanto, la primera expresión era una expresión factorizada. Pasemos ahora a practicar factorizaciones. Comencemos con nuestro primer ejemplo. Nos dicen que tenemos 7x2 o 7x a la 2 menos 12x. Observamos acá una sustracción entre dos términos. Para poder factorizar, lo que tenemos que buscar son dos cosas. En primer lugar, el máximo común divisor de los números que aparecen en cada término. Estos números nosotros sabemos que se llaman coeficientes de cada término. Y vamos a tomar simplemente el módulo de cada uno de estos coeficientes. En este caso, el máximo común divisor que debemos buscar es el máximo común divisor entre 7 y 12. Si nos fijamos en el menor de estos dos números, 7 es un número primo, solo acepta como divisores al 7 y al 1. En cambio, el 12 no es divisible entre 7, por lo tanto, el máximo común divisor entre 7 y 12 será 1. Lo siguiente que debemos buscar es si existe alguna letra o letras repetidas en cada término. En este caso, la letra X aparece tanto en el primer término como en el segundo. Vamos ahora a escribir cada uno de los términos de tal manera de poder ver estos factores.
7x a la 2 significa 7 por x, dado que es una potencia y una potencia implica la multiplicación de la base por sí misma, tantas veces como indique el exponente. En este caso es exponente 2, por lo tanto es x por x. En el segundo término simplemente nos queda 12 por x. El único factor en común que tenemos en el primer término y en el segundo término es el factor x. Así que escribimos x por, y entre paréntesis nos quedarán 7x menos 12. ¿Por qué? Porque en el primer término, si sacamos la x, nos quedan 7 por x. En el segundo término, si sacamos la x, nos queda simplemente menos 12. Así que la expresión factorizada que obtenemos es x por, entre paréntesis, 7x menos 12. La expresión de partida era una expresión que estaba desarrollada. Veamos otro ejemplo de factorización. Se nos plantean 3 términos, es decir, 2 adiciones. Tenemos 18 por x por y más 9 por x al cuadrado más 36 por x a la 3. Lo que haremos es igual que en el primer ejemplo, buscar el máximo común divisor de los números que aparecen en cada término, es decir, de los coeficientes de cada término, y también buscaremos la letra o letras repetidas en cada uno de ellos. El máximo común divisor entre 18, 9 y 36 es 9. ¿Cómo lo sé? Lo que hacemos es fijarnos en el menor de los 3 números, en este caso 9, y buscar o pensar si 9 es divisor de 18 y si es divisor de 36. Sabemos que 9 es divisor de 18 porque 18 dividido 9 nos da 2, es decir, un cociente exacto. Y si hacemos 36 dividido 9, nos queda 4, también nos da un cociente exacto. Por lo tanto, 9 es divisor de 18, es divisor de 36, pero también es divisor de sí mismo. Luego, buscamos una letra o letra repetida en cada uno de los términos. En este caso, la letra repetida es la letra X, al igual que en el ejemplo anterior. Ahora, lo que haremos es escribir cada uno de los términos de tal manera de poder ver tanto el factor 9 como el factor X. 18 lo podemos escribir como 9 por 2, por X, por Y, que son letras que ya estaban en ese término. En el segundo término podemos escribir 9 como 9 por 1. Y x al cuadrado, recordemos que es una potencia de base x, por lo tanto será x por x, porque el exponente es 2. En el tercer término escribimos 36 como 9 por 4 y x al cubo como x por x por x, dado que es una potencia de base x y exponente 3. Sacaremos de factores comunes tanto el número 9 como la letra x. Entonces escribimos 9 por x por, entre paréntesis, lo que me queda cuando yo quito el 9 y la x en cada uno de los términos. En el primer término nos queda 2y, en el segundo término nos queda una x y en el tercer término 4 por x por x. Por lo tanto, ¿cuál es la expresión factorizada que corresponde a este ejemplo? Será la siguiente: 9x por, entre paréntesis, 2y más x, porque 1 por x nos queda x, más 4 por x2, dado que 4 por x significa x por x, x2. Por lo tanto, esta es nuestra expresión factorizada y la expresión de la cual partimos era una expresión desarrollada. Muy bien, ya hemos visto 2 ejemplos más de desarrollo y 2 ejemplos de factorización. Así que por aquí dejamos nuestro video y será hasta la próxima.